Muchas gracias. Ya con estos aplausos ya me inspiran más todavía. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada quiero darles la bienvenida. Muy buenas tardes a mis queridos alumnos, alumnos también que veo caras conocidas, alumnos que pues no son de un servidor, pero que también les agradezco en el alma que se encuentren aquí con nosotros. A maestros muy queridos que se encuentran también en este momento. La maestra María del Pilar Fernández de Lara, muchísimas gracias por acompañarnos. La maestra María de Lourdes Ruiz Cortés, también te agradezco muchísimo el que estés aquí. Todos mis queridos maestros, Javier Tapia, al público, a nuestros invitados especiales, amigos y sobre todo representantes de la prensa, y en este caso me refiero a Delia de SDP Noticias, que nos hace el honor de acompañarnos. Muchísimas gracias. A los integrantes del Presidium, muchísimas gracias también por acompañarnos. Mi querido Ricardo Peralta, nuestro próximo fiscal anticorrupción. Hay que decretarlo porque así, yo sé que así será. Mi querido Gerardo, muchas gracias de verdad por confiar en nosotros. Eleazar, Paquito, gracias. Graciela, gracias, muchas gracias a todos ustedes. Orgullosamente, el Presidium precursor de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. A todos ustedes, a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho, por mi conducto agradezco su presencia en este auditorio. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, decía el discurso tomado de Justo Sierra y que Luis Donaldo Colosio Murrieta pronunció en un acto conmemorativo del aniversario del Partido Revolucionario Institucional en el Monumento a la Revolución el 6 de marzo de 1994. Muchos de ustedes todavía no nacían. Y que el mismo discurso le costó la vida. Seré breve. El funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que ha sido y es el OSNA, el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, y ha sido perfectamente abordado por quienes me antecedieron, a quienes les agradezco también, sobre todo a Gerardo. Y por lo mismo, pues bueno, vamos a dar comienzo a esta breve intervención. El ser humano, por naturaleza, nace bueno. Lamentablemente, en lo que es el caminar, en su vida, pues se va desalineando por el camino fácil. Les voy a poner un ejemplo, que incluso hasta con las máquinas hay corrupción. Y les voy a decir cómo está esta situación. Hay una maquinita que es del karaoke, muchos la hemos conocido, que te califica, te da tu calificación, te pone, sacaste 8, sacaste 7, reprobaste o 10. Muy bien. Hace muchísimo un experimento en un lugar, en un recinto de entretenimiento, le digo yo. Y pues todos nos pusimos a cantar y la máquina a nadie le puso 10. Lo que hicimos fue que la máquina la dejamos que se fuera sola, sin que nadie cantara. Y fue cuando ya dio el 10. Entonces por ahí me dijo un buen amigo, Roberto Flores, lo recuerdo muy bien, me dice, hasta en las máquinas hay corrupción. Y no nada más ahí. De hecho también quisiera hablar sobre los exámenes psicométricos, en lo que es el aparato, la máquina, el software, que muchas veces también se encuentra preparado para este tipo de exámenes, que una máquina nos califique. Alguna vez también me sucedió que una máquina me descalificó, aun cuando yo sé que todas las respuestas las di, todas y cada una de ellas, pero la máquina resultó descalificarme. Una máquina. Entonces, pues, como decía el buen Roberto Flores que mencionó, maestro también, hasta en las máquinas hay corrupción. El polígrafo ya mejor ni digo de él. El famoso detector de mentiras, que también es corruptible, sin duda alguna. Pero, ¿qué es corrupción? ¿Qué debemos entender por ella? ¿Qué es corromperse? ¿Qué es corrompido? Pues bueno, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua encontré varias acepciones y todas arrojan lo mismo. Alterar y trastocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo, sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, pervertir a alguien.
en las organizaciones, especialmente en las públicas, que es lo que nos corresponde en nuestro tema. Es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores, que en el caso que nos ocupa, esos gestores resultan también ser los particulares y que también en este sistema pues también incurren y tienen responsabilidad. Ahora bien, existe un informe de Transparencia Internacional que arroja datos sobre la corrupción. Me sorprendió. México está entre los 4 países, en los 4, en que la corrupción es un problema grave, gravísimo. En su informe de Transparencia Internacional dice: las personas y la corrupción en América Latina y el Caribe otorgan la primera posición, a México en el rubro del mayor porcentaje de la población que ha tenido que pagar un soborno para acceder a un servicio público en los 12 meses previos a la consulta, y esta consulta fue realizada a 22,000 ciudadanos de 20 países de la región. Esto es alarmante, pero por otro lado también me indigna y me avergüenza como mexicano tener una cifra en este nivel. Es terrible, y el dato es reciente, lo pueden consultar ustedes mismos, Transparencia Internacional. Tenemos una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción que aún con su entrada en vigor, pues resulta tener carencias. Tenemos las 7 leyes que ya nos mencionó mi querido Gerardo, una ley general que abroga a la federal de responsabilidades administrativas de servidores públicos, sin considerar aspectos tan importantes como lo es el procedimiento del juicio político contemplado en nuestra Constitución política. Con ello, existe una violación flagrante al artículo 133 constitucional. ¿Por qué? Pues porque siempre, o en la mayoría de las ocasiones, ha resultado que las leyes secundarias están por encima de nuestra Carta Magna. Se tienen a los titulares de los órganos internos de control con funciones de ministerio público, situación por la que se ha pugnado porque precisamente sean esos titulares totalmente independientes de los secretarios de Estado, de la misma Secretaría de la Función Pública. Ahora bien, hasta este momento no hay un fiscal general, no hay un fiscal nacional anticorrupción, y ahora hasta un fiscal de la FEPADE, que también nos falta. ¿Pero a qué se debe esto? Es muy sencillo. Desgraciadamente, voy a decir algo muy fuerte, pero es real porque también me lo dijo un maestro, el cual voy a omitir su nombre por muchas cuestiones. Me dijo, y me lo acaba de decir recientemente: la corrupción es una política de Estado. Así me dijo. Como ejemplos vivos, reales y actuales, tenemos al de Ayotzinapa, que no se ha llegado absolutamente a nada. Tenemos el caso Tlatlaya, tenemos el caso Duarte, que también lo mencionó mi querido Gerardo, y el proceso lleno de vicios, como lo han sido la falta de pruebas, la falta de argumentos, la falta de preparación del propio Ministerio Público, como falta también, pues, a la verdad. Eso es sobre todo lo que hace falta en el caso, o lo que está sucediendo ahorita en este momento en el caso Duarte, que es muy penoso para la sociedad. Tenemos el caso de la maestra Elvester Gordillo, a quien sin más ni más le imputaron delitos que simplemente no cometió. Efectivamente la maestra es delincuente, pero resultó que no son los delitos correctos por los cuales se le está juzgando actualmente. El tema Odebrecht también tenemos donde de manera presuntiva, pues por ese caso, por ese asunto, le costó a Santiago Nieto el salir de la FEPADE. Y no lo digo yo. Supuestamente había violado el código de conducta y posteriormente ya dijeron que, ahora sí que se desdijeron, como se dice vulgarmente, que siempre no había violado absolutamente nada del código de conducta. Entonces, pues, caray, nos hace falta ese fiscal.
estos argumentos fueron dados por la propia autoridad competente, estos argumentos también los vio incluso el Senado de la República. Todo esto hasta llegar a corromper a oficiales de tránsito para evitar multas, el alcoholímetro, y que sea claro que aún siendo inconstitucional, aclaro, tampoco lo estoy defendiendo, pero también tenemos esa situación, tenemos la situación de evitar que las grúas se lleven autos por encontrarse estacionados en lugares prohibidos, se corrompe, el corromper a jueces cívicos, el corromper a ministerios públicos, el corromper a la autoridad para permitir construcciones irregulares. Para muestra, tenemos un botón, tenemos lo que fue el colapso de edificios supuestamente seminuevos y de la mejor calidad, y el colegio Repsamen que colapsó por culpa no de los empresarios, sino de las propias autoridades, y que nos costaron vidas. Lo más lamentable que fueron vidas de niños. Eso es lo más lamentable y lo que más duele en este fenómeno sísmico del pasado 19 de septiembre. Ya basta también de que las licitaciones públicas sean discrecionales y que las mismas sean única y exclusivamente para los amigos, o bien para el pago de cuotas, para el pago de cuates, como se dice vulgarmente, para ocupar cargos públicos. Sin instituciones verdaderamente funcionales, las cuales nos garanticen autonomía, independencia, funcionalidad operativa, personal calificado, sin pagos de cuotas ni cuates, y disculpen la insistencia, transparencia que, dicho sea de paso, es un mandato constitucional, así como rendición de cuentas de la Procuración de Justicia, jamás se podrá romper por las malas prácticas y vicios que desgraciadamente nos caracterizan, y que en consecuencia pueden viciar tanto a la nueva Fiscalía General como la anticorrupción, y por tal circunstancia es necesario primero abrir una discusión legislativa sobre el artículo 102 constitucional, y de manera posterior ya hacer el nombramiento de todos y cada uno de los fiscales. Requerimos urgentemente esta reforma al 102 constitucional. En barca de oro, hasta el más justo peca, la corrupción somos todos, frases que se han convertido en célebres a lo largo del tiempo, pero que debemos dejarlas a un lado, dejarlas detrás. A cada uno de nosotros nos toca empezar con el ejemplo, desde nuestros hogares hasta nuestro trabajo, con nuestros alumnos, con mis hijos, esto es mi caso particular. Ya basta de quejarnos de todo y no hacer absolutamente nada. Ya basta también de quejarnos en las redes sociales, tal y como si las mismas se tratasen del mismísimo Ministerio Público. Basta de estarnos quejando del gobierno, de los políticos, del mismo presidente de la República, de las autoridades, sin aportar absolutamente nada, sin mover un solo dedo, más que para usar nuestros aparatos electrónicos. Es momento de que cada quien vayamos asumiendo la responsabilidad que nos compete hacer. Tenemos que proponer, este es el momento en que deben de comenzar los cambios. Es el momento por el cual estamos aquí orgullosamente quienes integramos el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, y que por ello es por lo que acepté desde el primer momento en que me dijo mi querido Gerardo en poder participar en este gran proyecto que ahora es una realidad, y ahora aquí nos tienen y tendrán rindiendo cuentas, donde todo lo mencionado será abordado en su debida oportunidad. Todos los aquí presentes somos parte de una nueva generación en la que quizá no logremos darle fin a la corrupción, debemos ser honestos con ello, pero que sí lograremos mitigarla de una forma eminentemente significativa, sin demagogia alguna. Seremos una generación que pasará a la historia como la que verdaderamente cambió la política de Estado, que hoy por hoy es la corrupción en todos sus niveles. Seremos la generación que no nada más fue la precursora del Sistema Nacional Anticorrupción, sino la que además sacó del estanco en el que actualmente se encuentra. Yo también me quejo, pero hay una gran diferencia. También actúo. Muchas gracias.